la bienvenida desde ya, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tienen fuerzas para darle palmas al Señor nuevamente? Gloria sea al Señor, aleluya. Quisiera hablarles hoy, hermanos, así rápido, tengo mucho que hablar, pero quisiera aprovechar porque quisiera ministrar, hermanos, algo que el Señor ponía en mi corazón. Le puse a este tema, hermanos, libre de los complejos. Usted sabe, hermanos, que dice la palabra del Señor que nosotros de alguna forma veníamos con muchas ataduras del mundo, y aún así el Señor sigue perfeccionando la obra en nosotros, porque mire, definitivamente nos falta muchísimo, ¿verdad, hermanos?, en este camino, pero gracias al Señor que por medio de su palabra y por muchas bendiciones que el Señor ha permitido, nos está haciendo libres, hermanos, de muchas cadenas, hermanos, en el cual nos encontrábamos atrapados, unas que nosotros mismos, hermanos, lo hicimos, y otras de alguna forma dice la Biblia que heredamos de nuestros padres. Cuando yo le hablo, hermanos, de los complejos, usted sabe que esa palabra, hay complejos de inferioridad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Verdad? De que de alguna forma a veces cuando hay un complejo, cuando una persona se siente menos que otra, ahí hay un problema. Y mire, y le voy a explicar por qué, porque esto tiene que ver mucho, hermanos, para que nosotros no logremos alcanzar la obra por el cual nos mandó a esta tierra. Quiero decirle que el Señor lo predestinó y lo ordenó para hacer una función acá en la tierra. Amén. Y muchas veces nosotros, por esas cadenas, hermanos, que están atando a nuestras vidas, puede ser que no logremos llegar, hermanos, a poder desatar y completar la obra que el Señor nos mandó a hacer. Entonces quiero decirle que usted es un propósito del Señor. Amén. No es ninguna casualidad. El Señor, hermanos, no lo predestinó desde el vientre, sino antes del vientre. Dice la palabra del Señor que el Señor ya nos había predestinado. Entonces eso quiere decir, hermanos, que si todavía usted está con vida y que nada, hermano, le ha pasado a pesar de muchas cosas, es porque el Señor todavía está cumpliendo algo en usted y en mí. Pero cuando hablamos de estos complejos, hermanos, quiero decirle que estos complejos de inferioridad nos limitan a hacer muchas cosas. Mire, aquí su servidor, hermanos, que está acá, hermanos, definitivamente sorprendente por lo que el Señor hace, porque, hermanos, el Señor de alguna forma ha estado trabajando en mi vida y todavía lo sigue haciendo. Pero una de las cosas, hermanos, es que cuando hay, hermanos, en nosotros, hermanos, este problema, vamos a ver a través de la palabra siervos del Señor, hermanos, que tenían estas ataduras y el cual el Señor les dijo, ¿verdad?, que eran hombres que el Señor los había estado haciendo valientes y esforzados para cumplir. Por eso usted ve que en Hebreos capítulo 11 el Señor empieza a dar una lista de hombres, de héroes de la fe. Dice, y ellos alcanzaron por la fe. Y espero que, hermanos, que usted en un día, en un libro esté, hermanos, su nombre diciendo que usted hizo hazañas para el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque por la fe alcanzaron estos hombres. Amén. Y mire, yo no sé, pero quiero darle 4 ejemplos de hombres que tenían, hermanos, este problema, hermanos, de complejidad, de complejos, hermanos, de inferioridad, y que en algún momento el Señor los hizo libres, hicieron hazañas, hicieron grandes cosas al Señor. Entonces, hermanos, el Señor viene y mire lo que dice. A mí me sorprende, porque el Espíritu, dice la palabra de Dios, dice que reposó sobre Jesús. Esta es una profecía, hermanos, de Isaías capítulo 61 verso 1. Mire lo que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, dice, buenas nuevas a los abatidos. 1, a vendar a los quebrantados de corazón. Y mire, a publicar libertad a los cautivos. ¿Quién es un cautivo, hermano? Definitivamente alguien que está encerrado, alguien que está preso, hermanos, en alguna situación. En este caso, hermanos, pudiera haber algo, hermanos, complejos que pueden haber en nuestra vida que no nos dejan avanzar en este evangelio bendito. Entonces, hermanos, es un tiempo del Espíritu Santo que el Señor está moviendo para libertarnos. Porque yo le quiero decir, hermanos, que usted que está viniendo a este lugar y el Señor lo trajo, el Señor lo va a usar y lo está usando de una manera sobrenatural. Amén.
Pero imagínense que le dijéramos a nuestro hermano Cruz ahí, hermanos, mire, el otro, por supuesto, hermanos, no lo estoy asustando, si no ya no va a venir el hermano. El otro miércoles le toca dar una enseñanza ahí. Y el hermano pues decía, ay Dios santo, pero si yo ni estudié la Biblia, y yo ni sé de escatología, no sé. Y empiezan, hermanos, en nosotros rápidamente entrar, hermanos, una lucha interna, es decir, ¿será que yo? Pero es que yo me siento menos que tal hermano, y nos empezamos a comparar, hermanos, y eso nos limita el poder, que el poder de Dios sea manifestado en nosotros. Como dijera hermana Marina, mire, el otro viernes le va a tocar dar una enseñanza de servidores y la hermana dice, yo ya no vengo. No son bromas, pero hermanos, cosas como estas, hermanos, definitivamente el Señor nos quiere librar. ¿Cuántos de los que estamos acá en algún momento tuvimos o tenemos complejos, hermanos, de inferioridad? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Para darle un poquito de ejemplo, es sentirnos menos que en otros, es compararnos y decir, no, yo no lo puedo, y eso nos limita, hermanos, muchas cosas de los que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿A cuántos les dio COVID, hermanos, en estos 2 años? ¿A quién les dio COVID? Que levanten la mano. ¿Cuántos covidianos hay aquí? Y tal vez les dio a ustedes, hermanos, pero ni sintieron, y el Señor los guardó. Pero mire, hermanos, una de las cosas que cuando a mí me dio, le dio a mi esposa, le dio, creo que a todos nos dio. Y uno lo que se pone a pensar, Señor, ¿y si me voy a morir? Y un día el Señor me habló y me dijo, mira, no, me dijo, todavía no, porque todavía tienes que llevar a cabo. Y ese es el temor, hermanos. Mire, el morirnos y presentarnos después al Señor y no haber terminado, hermanos, el propósito de Dios en nuestra vida, hermanos. Mire, es que no es casualidad, hermanos. Mire, discúlpeme, pero el ejemplo que le voy a poner, pero de todos los espermatozoides dice que logran entrar el óvulo de la mujer, son millones, y solo uno es el que logra entrar, hermanos, y ese fue usted y fui yo, de los que estamos acá. Entonces desde ahí el Señor, hermanos, nos ha predestinado, hermanos, para hacer cosas hermosas y gloriosas para el Señor, amén. Y en este caso, como hablamos con una hermana, para conquistar, hermanos, esta tierra en el cual el Señor nos tiene, hermanos, amén. El Señor nos tiene para conquistar este lugar, hermanos, para que este lugar se vaya haciendo pequeño, hermanos, y que tengamos que ensancharnos, expandirnos para la gloria del Señor, y no para ser un nombre aquí en la tierra, no, sino para que las almas se salven, hermanos, de esta condenación eterna, amén. Entonces el Señor lo quiere usar a usted, pero mientras tanto el Señor quiere dejar toda complejidad, hermanos, en nosotros. Mire, entonces eso es lo que viene a hacer el Espíritu, a dar libertad al cautivo. Bueno, entonces yo solo quisiera, hermanos, lo voy a tratar de resumir porque es bastante, pero lo quiero hacer porque, como le digo, quiero ministrar y quiero, con esa delegación que el Señor me ha dado, quiero, hermanos, ministrar en aquellos, hermanos, de que de alguna forma nos encontramos cautivos en este tema de la complejidad. Mire lo que dice Jueces capítulo 6, verso 1. ¿Cuántos han escuchado hombre que el Señor lo usó? Y mire, usted sabe, dice que los amalecitas, hermanos, estaban intimidando mucho tiempo a Israel. 7 años tenía, hermanos, el pueblo de Israel de estar siendo, hermanos, destruido totalmente, que dice que eran como langosta los amalecitas, porque venían con sus animalitos, con sus camellos, y devoraban todas las tierras. El pueblo de Israel sembraba su milpa, sembraba el frijol, hermanos, el tomate, el pepino. Le estoy poniendo un ejemplo, hermanos, y venían los enemigos y, hermanos, devastaban toda la tierra y dejaban sin nada al pueblo de Israel. Pero ¿por qué vino esto, hermanos? Porque dice la Biblia en el verso 1 de Jueces 6 que ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y dice que ellos vienen, hermanos, y se desesperaron y clamaron al Señor, que necesitaban, hermanos, que el Señor los librara de los amalecitas. Imagínense, 7 años, hermanos, el pueblo de Israel, dice la Biblia, que se escondían en las cuevas, hermanos. ¿Para qué? Para que no murieran por los amalecitas. Estamos hablando de Gedeón, pero mire, antes de darle esto, ¿por qué Gedeón? Mire, Gedeón tenía un problema, hermanos, de complejidad, hermanos, y a veces
excusamos a Dios y decirle: Señor, no puedo. Mire, y que usted, hermanos, le pueda decir al Señor siempre: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Mire, yo he profetizado sobre mis hijas muchas cosas. Yo me quiero ministrar con usted. Me permite ministrarme en un punto. Yo no sé si el Señor lo vaya a hacer después. Están mis dos nenas acá, y desde que estaban desde el vientre, sí que supimos que el Señor nos había bendecido con nuestras hijas. Desde ahí empezamos a profetizar y profetizamos ahí desde el vientre. Y en este tiempo muchos me molestan: mira, ¿no quieres un varoncito?, me dicen. Pues sí, le digo, si el Señor lo permite, pues gloria a Dios. Le dije: y que el Señor le hable a la sierva. Dije, pero en eso el Señor vino y habló a mi corazón. Ustedes han escuchado de Débora, hermanos. Han escuchado de Débora. Dice, una mujer que el Señor usó, hermanos, de una manera sobrenatural. Y le dije: Señor, porque decían: mira, pero si es un hombre, es el que va en algún momento, va a ser ustedes saben, porque bíblicamente el hombre, a través de ellos, tiene funciones que a veces la mujer, pues en el evangelio el Señor las dejó estipuladas que no pudiera hacer, como por ejemplo el apostolado, ¿verdad? Una mujer no puede, hermanos, tener la función de apóstol, ¿verdad? De los que sientan doctrinas y en otras cositas, pero todo lo demás, hermanos, la mujer a través de la Biblia, hermanos, puede servirle al Señor con toda libertad. Entonces vemos a esta mujer Débora, pues el Señor me hablaba, yo le decía: Señor, pero ¿qué pasa con mis nenas? Y si yo en algún momento no lograba tener un varón. Y el Señor, entre muchas cosas que me habló, me dijo: no, porque ellas van a ser unas Déboras que yo voy a levantar como figura, hermanos, de una mujer. Entonces yo estoy consciente que en este tiempo, hermanos, el Señor va a levantar de este lugar mujeres Déboras, amén, que van a ir a hacer la obra del Señor, que no van a poner excusas, hermanos, sino lo que le van a decir: Señor, aquí estoy. Porque esos son los siervos que dice la palabra del último tiempo, que se van a levantar. Lo que usted no hizo, hermanos, en muchos años de su vida que desperdició, hermanos, lo va a hacer en este poco de tiempo que el Señor nos está permitiendo antes de que su iglesia se vaya de este lugar. Entonces, hermanos, viene un tiempo para esta iglesia, pero necesitamos levantar. Y mientras tanto, hermanos, tenemos que librarnos de muchas cosas y tenemos que, hermanos, salir de esas cárceles en el cual no nos dejan y nos impiden servirle al Señor. Entonces, mire lo que dice Jueces 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y dice que Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Cuántos? 7 años. ¿Cuánto tiempo lleva usted con una prueba, una lucha, hermanos? Tal vez ya lleva meses, días. Pero mire, este pueblo llevaba 7 años de estar siendo perseguido por sus enemigos. Imagínense, hermanos, alguien de 7 años diría, con una lucha, diría: el Señor ya se olvidó de mí. Pero no, hermanos, el Señor tiene el control de todo y estamos en las manos del Señor, amén. Y por algo el Señor permite muchas cosas. Entonces mire lo que dice el verso 5: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud. Mire que eran como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarle, hermanos. Esto podríamos decir ya no es vida, ¿verdad? Siempre, hermanos, estaban los enemigos. ¿Por qué le estoy diciendo eso y hacia qué voy? Porque quiero decirle que el Señor iba a levantar un hombre como Gedeón para poder derrotar a estos enemigos. Yo lo que le estoy hablando ahorita con esto, hermanos, es que logremos dimensionar el problema fuerte que tenía Israel, hermanos, que estaba siendo atormentado por sus enemigos. Y en medio de ese clamor, el Señor levanta a un hombre que le puso excusas, hermanos, pero al final quedó marcado como un héroe de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó al Señor y el Señor lo hizo libre. Pero mientras tanto, mire lo que dice el verso 11: luego vino el ángel de Dios y se sentó debajo del roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, mire, Gedeón, hijo de Joás, dice que estaba limpiando el trigo a escondidas, dice, de los madianitas. O sea, no solo eran los amalecitas, sino que también, ¿quiénes eran? Los madianitas, 2 enemigos que tenía Israel. En el lugar donde para... Mire, ¿dónde estaba Gedeón?
Gedeón estaba escondido, hermanos. ¿Por qué? Porque sabía que los enemigos iban a llevar su cosecha. Y dice que ahí estaba limpiando el trigo. Y desde ahí el Señor se fijó en Gedeón. ¿Por qué? Porque tenía un plan el Señor que hacer con Gedeón, de poder ir a libertar al pueblo de Israel. Entonces Gedeón, dice la Biblia, que estaba, hermanos, limpiando a escondidas de los madianitas en el lugar donde pisaban las uvas para hacer el vino. Pero mire lo que dice el verso 12. Y aquí es donde quisiera, hermanos, que viéramos, que usted me pusiera toda la atención y que viera, porque aquí es donde el Señor viene y nos habla cuando nosotros ponemos excusas para el Señor, hermanos, y el Señor de alguna forma quiere, hermanos, libertarnos de eso. Dice la Biblia que Gedeón, ese era su trabajo, de estar limpiando el trigo. Ahí estaba, no sé cuánto tiempo pasaba Gedeón, pero lo que quería, hermanos, él estar ahí. Pero el Señor se dio cuenta y quería usarlo. Y mire lo que dice el verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Los que están aquí, hermanos, yo creo que ustedes son hombres y mujeres esforzados y valientes. Amén. ¿Cree usted eso en su vida? ¿Por qué le digo eso? Porque está en este lugar, habiendo que hacer otras cosas, y más las hermanas los domingos, hermanos. Domingo es un día donde pueden aprovechar para alabar toda la semana, muchas cosas, pero dijeron: no, quiero ir primero a alabar al Señor, a bendecir su nombre, y si me da tiempo pues hago todo lo demás, si no pues ya cumplí con el Señor. Entonces de alguna forma el Señor ve y le dice a este hombre: Gedeón esforzado. Mire lo que el Señor, hermanos, lo que el Señor piensa de usted. Y muchas veces el enemigo nos hace entender todo lo contrario, que no somos valientes, que de balde, hermanos, está el esfuerzo que hemos hecho. Y el enemigo empieza a meter muchas cosas en nuestra mente para poder desanimarnos. Pero el Señor sigue creyendo en nosotros, hermanos, que somos valientes y esforzados. Amén. Entonces, mire pues, ¿por qué el Señor le dice a Gedeón eso? Si Gedeón todavía no había cumplido el propósito. ¿Por qué? Porque el Señor ya había predestinado, hermanos, una función en Gedeón. Y mire lo que dice el verso 14. Entonces Dios mismo miró ¿a quién? A Gedeón, y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel, mire, del poder de los madianitas. Además, el Señor sabía, mire, además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. En otra versión dice: además de tus pocas fuerzas. O sea, el Señor sabía la debilidad, hermanos, las pocas fuerzas que tenía, hermanos, Gedeón. Pero Dios iba a perfeccionar, hermanos, en la vida de Gedeón. Y yo quiero contarle un poquito más a detalle de esto, porque usted sabe que cuando Gedeón es llamado, Gedeón iba, hermanos, iba a ir más o menos, dice la Biblia, que se regresaron 22,000 y se quedaron 10,000. O sea, habían 32,000 hombres que Gedeón dijo: con estos hombres yo voy a ir a ganar la guerra. Pero el Señor le dijo: un momento, no vas a ir con todos esos hombres. ¿Por qué? Porque si tú vences a los enemigos, te vas a afanar y vas a decir de que por sus propias fuerzas derrotaron a los enemigos. No. ¿Y sabe hasta qué número le permitió Dios a Gedeón que se fueran sus soldados? Hasta 300 hombres, dice la Biblia, y los dividió de 10 en 10. Y la historia que usted ya se sabe. Entonces el Señor le dice que tenía que ir a cumplir un propósito, porque tú, ¿quién eres el que va a ir a salvar del poder de los madianitas? Además de tus fuerzas, cuentas conmigo. Mire qué gran responsabilidad la que tenía Gedeón, hermanos. Dígame si no, ir a salvar a sus enemigos, que eran como langostas. Dice la Biblia que era una multitud. Hermanos, humanamente dice uno: no, yo no voy a poder con esto. Pero cuando nosotros nos empezamos, hermanos, a pasar el escáner, nosotros decimos: no, yo no puedo. No, hombre, si yo, ¿quién soy yo para hacer esto? Es cuando limitamos el poder de Dios. Pero cuando vemos, como lo dijo David, ¿qué fue lo que dijo David? Le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, y él te vencerá, dice la Biblia. ¿Y qué pasó, hermanos? David venció a ese gigante que estaba atormentado, pero no fue en las fuerzas de David, sino fue con el Santo Espíritu de Dios que logró vencer a ese gigante. Amén.
¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios aquí? Amén. Todos tenemos el Espíritu, hermanos. Usted con el Espíritu que Dios le ha puesto a hacer, usted puede hacer hazañas. ¿Qué es una hazaña, hermanos? Es hacer algo tal vez para el ojo humano imposible. El Señor ahí se puede manifestar. Entonces el Señor le dice: vas a cumplir un propósito. Pero mire la actitud de Gedeón. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto, hermanos, y nos empezamos a pasar el escáner y empezamos a avalar nuestra vida? Mire la respuesta negativa de Gedeón. Entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mire, he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Hermanos, mire, un complejo de inferioridad de Gedeón es que él se empezó a evaluar y dijo: mi familia es pobre. Hermanos, mire, que iba a empezar la gente de Gedeón, porque Gedeón dijo: ¿cómo yo voy a ir delante de todo ese pueblo? Si quién soy yo, aparte que soy el menor de la casa, mi familia es pobre. Hermanos, mire, ese es un problema del cual a veces, hermanos, el Señor nos quiere libertar, porque a veces nos sentimos, hermanos, tan humildes y tan pobres de decir: no, yo no puedo. Imagínense que hermana Marisol le dijéramos: hermana, mire, hay un privilegio de ir a orar por el alcalde de San Miguel Petapa, por don Maynor Morales, y va a estar todo su equipo de trabajo y usted le tiene que ir a llevar un mensaje de salvación. Y la hermana: pero ¿quién soy yo? Ahí está el alcalde. Y nos empezamos, hermanos, a comparar, y nuestra mente empieza a decir: no, no puedo, mejor voy a decir una excusa, que me enfermé, que no voy a hacer. Pero mire, el Señor, hermanos, nos va a usar y va a poner cosas en nosotros para ir a hablarle, porque dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Amén. Usted hoy vale la sangre de Cristo, pero antes no valíamos, no teníamos precio, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que estamos en el hoyo de la desesperación, pero el Señor nos sacó de ahí. Amén. Y hoy estamos acá, hermanos, y usted se mira bien bonita y yo así bien arregladitos. ¿Por qué? Porque el Señor de ahí nos rescató. Entonces, una de las cosas que no debemos de hacer, hermanos, es compararnos y es empezar a decir: ah, no, pero si yo soy pobre, ¿cómo me voy a comparar? ¿Cómo me voy a hablarle a esas personas que Cristo salva? Hermano, no. El Señor ahí se va a manifestar. ¿Por qué? Porque no es usted el que va a convencer a la gente, sino es el Espíritu Santo que está en usted el que va a convencer al hombre de pecado. Entonces ahí había una limitante. Gedeón no quería ir. ¿Por qué? Porque él venía de una familia. Mire lo que dice esta versión. Mire lo que dice esta versión. Mi grupo familiar, dice él, es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de la familia. ¿Cuántos de los que están acá han recibido menosprecio desde pequeño? Por eso, mire, hermanos, tenemos que tener cuidado. Nunca se le vaya a ocurrir decirle a su hijo: mira, sos un tonto, sos un burro, no puedes hacer nada, porque ahí, hermanos, está, hermanos, atando a sus hijos. Amén. Otra de las cosas que no debe decir, usar la palabra necio. La palabra necio es una palabra bien fuerte en la Biblia. Yo sé que a veces, hermanos, a mí el Señor me pasaba el trailer porque uno le dice a nuestros hijos: no seas necio. Y esa palabra la vamos a ver, hermanos, porque es una palabra bien fuerte. Aunque nosotros digamos: ah, no, pero es que se oye bonita decirle a alguien que sea necio. No, es una palabra que pudiéramos estar atando a nuestros hijos. Entonces, hermanos, el Señor le dice, Gedeón le dice: yo soy el menos importante de toda mi familia. Pero repito, el Señor quería hacer grandes cosas. Y mire, hermanos, en Jueces 7:22, los israelitas por su parte seguían tocando sus trompetas mientras Dios hacía que las tropas enemigas se ataran entre sí y salieran huyendo. Se fueron de Betzita camino de Cerera y llegaron hasta la frontera de Abel en Maló, cerca de Tabot. Entonces al final Gedeón sí fue, porque el Señor le dijo: yo te voy a mandar y vas a hacer lo que yo te diga. Y se fue con esos 300 hombres. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios
hizo una confusión entre sus enemigos, que entre ellos mismos se mataron, hermanos. Mire, ya no hubo necesidad. Dice la Biblia que esos 300 hombres llevaban cántaros y llevaban unas antorchas y las quebraron, dice la Biblia, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y sus enemigos, dice, mire, se atacaron entre sí. Hermanos, mire, no tuvieron que usar lanza para derrotarlos. Ahí el Señor derrotó a sus enemigos. Imagínense el poder de Dios tan grande, hermanos, de poder haber usado a Gedeón para poder usar. Pero, hermanos, ¿qué hubiera pasado? Definitivamente el Señor es tan poderoso, ¿sabe qué? Que si nosotros no queremos, alguien más puede robar nuestra corona, hermanos. El Señor le da, pero si usted y yo no queremos, hermanos, el Señor puede. Y usted sabe, hermanos, que dice la Biblia, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean las obras. ¿Usted quiere galardones en aquel día? Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí fuimos, déjeme usar esa palabra, chambones para el estudio? Que apenas raspado pasamos. Yo tuve que repetir 2 veces segundo, hermanos, y me da vergüenza decirlo, pero era sin Cristo, hermanos. Dos años tuve que repetir, hermanos. Pero le digo esto, ¿sabe por qué, hermanos? Porque el Señor de alguna forma quiere usarnos, hermanos, y quiere quitar todo prejuicio, hermanos, todo complejo para nosotros poder hacer cosas para el Señor. Entonces es importante esto, hermanos, que nosotros veamos lo que hizo el Señor y se manifestó. Entonces el Señor se glorificó, hermanos, en Gedeón, y el Señor lo usó. Pero ¿cuántos de los que están acá, hermanos, nos menospreciaron desde pequeño? Alguien, hermanos, vino y nos limitó a muchas cosas y nos dijo que no servíamos. Hoy el Señor nos quiere libertar eso, porque tenemos que ser libres, hermanos, de eso, para caminar, hermanos, con fe en este evangelio bendito. Entonces, un hombre que estaba poniendo a su familia, que era la más pobre, hermanos, entonces no se vaya a comparar con esto, hermanos, decir, es que mi familia somos pobrecitos. Y no, hermanos, Dios se quiere manifestar en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque no son por nuestras obras, no es por las cosas materiales que nosotros tengamos, no es así. Usted sabe que esto es espiritual, amén. Y el Señor ahí se quiere manifestar. Mire, otro hombre que el Señor de alguna forma quiso, y es esta historia de Mefiboset. ¿Quiénes han escuchado la historia de Mefiboset? Una historia bien hermosa. Mire, Mefiboset era hijo de Jonatán, ¿sí? Y Jonatán era hijo de ¿quién? De Saúl. Y usted sabe que Jonatán o Jonatán, como usted quiera verlo, era muy amigo de David. Dice la Biblia que incluso hicieron pactos entre ellos. Pero cuando Saúl y Jonatán mueren, queda el hijo de este hombre, Jonatán, y se llamaba Mefiboset. Y este niño dice que tenía 5 años. Usted ahí lo puede ver. Dice la Biblia que tenía 5 años este niño. Y dice la Biblia que era lisiado de un pie. ¿Qué es ser lisiado, hermanos? Que tenía un pie cojo, no caminaba bien. Dice la Biblia que cuando la nodriza escuchó que habían hermanos que ya no estaba su papá ni su abuelito, dice el verso 4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Dice que tenía 5 años de edad, ese era un muchachito. ¿Cuántos años tenés, Sofi? 5, no, 5 tenés. Podría decir que estaba como Sofi, pero un poquito más grandecito. ¿Cuántos tenés, hermano? ¿Cómo se llama él? Fernando. ¿Cuántos años tenés, Nando? 8. Sí, ya estabas más grande. Dice la Biblia que este Mefiboset era, hermanos, un niño de 5 años. Hermanos, se le había muerto su papá y se le había muerto su abuelito. Y dice que, mire lo que dice el verso 4. Cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, hermanos, mire qué historia tan triste, hermanos, esto. Y eso me recordaba, hermanos, hace un familiar, una sobrina de mi esposa, sus papás ahorita por el COVID se le murieron, hermanos, y seguiditos. Hermanos, yo cuando estaba leyendo, se murió su abuelito y su papá.
No menciona a la mamá ahí, pero hermanos, qué difícil es de ser eso, ¿verdad? Eso, mire, se me venía a la mente, casi cuánto fue que falleció, hace 6 meses, hermanos. Y la hija, la que quedó, ¿verdad, hermanos? Ahorita por el día de esa fiesta que se celebra el 10 de mayo, el Día de la Madre, fue un momento difícil para ella, ¿verdad? Porque ya no estaba. Entonces yo venía a eso, porque mire qué noticia, hermanos. Y ella ya no es pequeña, por supuesto, ya tiene una edad, ya es mayor de edad. Pero venía porque mire, este niño de 5 años dice que había muerto su abuelo y su papá. Y mire, y su nodriza, o sea, la que lo cuidaba, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cae el niño, hermanos, y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Y mire, esa palabra, mire, por eso, hermanos, tengamos cuidado, incluso a los jóvenes que van a tener hijos, tengan cuidado qué nombre se les va a ministrar, hermanos, a sus hijos. Ese nombre Mefiboset dice que quiere decir vergüenza. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros, hermanos, hagamos por nuestros hijos le puede marcar, hermanos, toda su vida. Entonces, debemos de pedirle al Señor siempre, hermanos, qué es lo que nosotros le podemos estar transmitiendo a nuestros hijos. Entonces, este niño, hermanos, estaba lisiado, tenía un problema, 5 años tenía. Imagínense este niño, hermanos, cómo se crió en toda su vida, con un montón de complejos. Decirlo, yo no puedo caminar. Imagino que cuando iba, no dice la Biblia pues, pero echándole, como dice el apóstol, salsa a los tacos, tal vez iba a la escuela, al colegio, y se burlaban de él, hermanos. Tenía un montón de complejos, le hacían el bullying, como decimos ahora en este tiempo, ¿verdad? Entonces este niño, hermanos, había crecido, hermanos, con complejos de inferioridad. Y dice la Biblia que un día como David se acordó de la amistad que había hecho con Jonatán, dice que David, ya siendo rey, le dijo: vayan a ver si hay descendencia de Jonatán. Y estaba este niño llamado Mefiboset, por supuesto, ya había crecido. ¿Y sabe qué le dice David? Vayan a llamar a este hombre para que coma conmigo a la mesa del rey, hermanos. Un rey llamando a un hombre, hermanos, que tenía complejos. Imagino qué difícil ha haber sido para Mefiboset. Y mire la actitud que tenía este hombre. Mire lo que dice el verso 7. Y le dijo a David: no tengas temor, porque sentía temor todavía Mefiboset que en algún momento iban a atentar contra él. Porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Hermanos, a mí esta historia, usted sabe que David es una figura de Jesucristo, de Cristo, y el Señor siempre nos invita a comer a su mesa. Por eso en la mesa profética de la Santa Cena, ahí nos acercamos nosotros a la mesa del Rey, y ahí comemos. ¿Por qué? Porque cuando no éramos pueblo, hermanos, cuando no éramos nada, el Señor tuvo misericordia de nosotros, y hoy tenemos la facilidad, hermanos, de acercarnos a la mesa del Señor por medio de la Santa Cena, en el cual antes no lo podíamos hacer. Entonces es una bendición podernos acercarnos. Pero mire, el rey le dice: tú comerás siempre a mi mesa. Siempre iba a comer a la mesa. Imagínense, hermanos, que usted le dijeran, discúlpeme poner esos ejemplos, pero así tal vez podamos ir un poquito, que usted o yo me vaya dando a entender, ¿verdad? Con personajes. ¿A quién admira usted, hermanos? Usted que le gusta ver mucha tele, a un personaje ahí, al Chavo el 8. No, ya no estaba, hermanos. Pero que le dijeran: mira, vas a comer con el presidente todos los días, a la hora del almuerzo te vas a ir a sentar con él. Imagínense, hermanos, no, hombre, yo me voy a sentir mal. Mire, y eso se ve mucho. En la empresa, hace poco hubo una actividad por cumplir un aniversario en la empresa, y todos le huyen estar cerca de los meros jefes. Nadie se quiere sentar, hermanos, cuando uno va. Todos están a la orilla. Cuando miramos a la familia, a los jefes, están solitos ahí. Nadie se quiere ir a sentar.
Y yo a veces llego tarde, dije, mira, ya casi yo también agarro mi sillita y me quiero ir para allá, pero algunas veces me ha tocado que sentarme a la par y uno se siente incómodo, ¿va? Porque ellos a veces hablando hasta en otro idioma y uno, ¿y ahí qué voy a decir yo? Si apenas puedo hablar el español. Y uno entra a un espíritu, pero mire, el Señor quiere librarnos de eso, que usted puede sentar con gente importante y usted empiece a hablarles la palabra del Señor y ellos van a empezar a decir, eso no lo había escuchado. ¿Por qué? Porque hermanos, ellos pueden tener todo el conocimiento, pueden tener la sabiduría intelectual, pero hay algo que desconocen y es la palabra del Señor, y eso sí la conoce usted. Y la Biblia dice que ahí nosotros hemos encontrado la sabiduría. O sea, hermanos, usted tiene el mejor conocimiento. Amén. ¿Por qué? Porque usted tiene la verdad que dice la palabra, que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces este muchachito Mefiboset, mire qué expresión tiene él y cómo se expresa él, hermanos, qué concepto tenía de él. Y inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires? Mire, a un perro muerto como yo. Yo creo que hasta ahí no hemos llegado nosotros, pero mire, este Mefiboset, el concepto que él tenía, se miraba como un perro. Hermanos, este muchachito, hermanos, dígame si no tenía problemas. ¿Cómo se miraba? Y hasta estas alturas, hermanos, no es que tal vez nos comparemos nosotros y que podamos tener ese concepto nuestros, pero hay otras cosas que el Señor nos quiere librar. Y como le repito, eso nos va a limitar poder hacer la obra del Señor. Mire lo que dice esta versión. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo: ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. En algún momento de la vida, hermanos, nos hemos expresado así cuando estamos en un momento de enojo. No sirvo para nada. ¿Para qué vine? Y esas palabras pueden estar ministrando, hermanos, nuestra alma. Y hoy el Señor nos quiere hacer libre de todo prejuicio, hermanos, de toda complejidad. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a libertad. Y conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Amén. Dice el verso 18. Aquí hablando, aquí ya nos quitamos de Mefiboset, ya vimos quién era el otro, Gedeón. Y así solo este verso le leo y el otro porque quiero ministrar y porque sé que usted ya quiere ir a hacer el caldo, ¿verdad? Tiene todo preparado en la olla ya solo para ir a encender la estufa ahí, porque el hermano Cruz almuerza a la 1 en punto. Y si no le tiene la comida, se enoja el hermano si no está la comida ahí. Entonces, por amor al hermano, no, si son bromas, hermano. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 18, verso 18. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Y quién soy yo o qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Usted sabe que esta historia, hermanos, es una historia cuando David derrota a Goliat y Saúl le quería dar a una de sus hijas que no era Mical antes, pero al final termina siendo Mical. Y David tenía que ser, hermanos, pasar a ser yerno de Saúl, o sea, el rey de Israel. Y David, hermanos, un hombre que desde pequeño había sufrido menosprecios, y él dijo: ¿quién soy yo y quién es mi vida o la familia de mi padre Israel para que yo sea yerno del rey? Y mire, y lo vuelve a confirmar en ese capítulo, en el verso 23. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oído de David, pero David dijo: ¿os parece poca cosa llegar a ser yernos del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Mire, hermanos, qué complejos tenía David, que él, hermanos, no quería ser yerno del rey porque se sentía pobre, porque se sentía que venía de una familia muy humilde y no lo quería hacer. Pero mire, el Señor dice en la Biblia que nos ha dado, hermanos, una identidad de ser hijos de Dios. Amén. Entonces usted y yo, hermanos, tenemos que arrancar y desarraigar todo lo que en algún momento
ya sea que heredamos o nos maldijeron, hermanos, o de alguna forma nosotros nos hemos ministrado esto. Entonces David tenía ese complejo, hermanos, que había sido menospreciado desde pequeño. Usted ve que cuando iban a ir a ungirlo, hermanos, era el último que estaba. Todos los hermanos habían pasado y el papá dijo: ah, sí hay uno que está pastoreando, dijo. Usted sabe que Mical también lo menosprecia cuando estaba danzando delante del rey. Hermano, usted sabe que Saúl lo menospreció, el mismo Goliat lo menospreció, hermanos. Un David, hermanos, que el Señor hizo su obra. Por eso dice la Biblia que David fue conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David le creyó a Dios, hermanos, y ya no puso límites a su vida. Entonces yo termino con este último ejemplo y hablo de Moisés, nuestro hermano Moy. Miren lo que dice Moisés capítulo 10. El Señor lo iba a mandar a hacer, hermanos, a libertar al pueblo de Israel. Señor, yo nunca, dice el verso 10, Señor, yo nunca mire la excusa que pone Moisés. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni antier, ni hoy, que te diriges a tu siervo. Mire, francamente me cuesta mucho trabajo hablar. O sea, hermanos, Moisés, una de las cosas que tenía de complejidad es que le costaba hablar, es que no podía hablar y se sentía, hermanos, inferior a los demás. Y dijo: ¿qué le voy a decir a Faraón si yo me siento, hermanos, yo me siento menos que él y no sé hablar? Y mire lo que dice esta versión. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios: pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo, mire, ¿a cuánto nos ha pasado esto? Se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo yo ¿desde qué? Desde niño. Amén. Entonces, hermanos, el Señor quiere libertar incluso a nuestros hijos de toda complejidad. Y Jehová respondió, esa palabra tómela usted, hermanos. ¿Quién te dio la boca? ¿Al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces, hermanos, dice la Biblia: abre tu boca y yo la voy a llenar. Entonces es un tiempo en el cual nosotros le debemos de creer a Dios. Y yo termino con este pasaje. Quisiera que se pusiera de pie, hermanos, en esta mañana. Y hoy en el nombre de Jesús quisiera orar, hermanos. Y quisiera que usted enviara una palabra también de bendición, de libertad a sus hijos que no pueden estar acá, que pueden tener algún complejo, hermanos, de inferioridad. Dice Hebreos 11:32 al verso 34. Aquí habla la Biblia de estos hombres que hicieron hazañas, que le creyeron a Dios, que caminaron a Dios. Por eso dice la Biblia que hay una gran nube de testigos, hermanos, de que lograron alcanzar, hermanos, el propósito de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, usted hoy que ha venido, hermanos, ha venido por fe. Y dice Hebreos 11:32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar. Mire, de Gedeón, hablamos de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, hablamos de David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes y se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Cuántos quieren, hermanos, ser poderosos en esta tierra? Y no para ser igual que Dios, no, sino para ser usados y ser, hermanos, esos instrumentos, como Dios le dijo al apóstol Pablo: ve porque instrumento útil me es este. Amén. Entonces usted es un instrumento del Señor. ¿Para qué? Para apagar la violencia del fuego, para cerrar bocas de leones. Y aún en sus debilidades Dios nos hace fuertes, y se hicieron fuertes, dice, y poderosos en la guerra. O sea, el enemigo se quiere levantar contra nosotros.
pero el Señor nos da las armas para poder vencer a nuestros enemigos. Amén. Y salir victoriosos en el nombre de Jesús. Yo quisiera que pasara acá, hermanos. Quiero ministrarle hoy esa liberalidad. Todos pasen acá, hermanos, en el nombre de Jesús. Incluso a nuestros hermanos servidores, pasen un ratito ahí. Solo quisiera, hermanos, orar por su vida. Si usted, hermano, se sintió identificado como un complejo de inferioridad, y que muchas veces el Señor le ha dado cosas a su vida y se ha comparado con otros, y ha comparado su familia, y se ha comparado usted, decir no lo puedo hacer, hoy el Señor trae una palabra, y esto es por fe, porque es ahí donde el Señor se va a manifestar, donde el Señor va a perfeccionar su obra en su vida. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Eso es. Hermano Cruz, ¿será que puede pasar acá? Yo quisiera que usted, como cabeza de su hogar, orara por su esposa, por su hija. Venite para acá, hermano, y orara por su nieto, hermano. Pusiera sus manos y desate esas bendiciones en ellos. Si hay todo complejo, todo prejuicio en ellos, que tal vez lo heredamos de nuestros antepasados, hoy usted los pueda desatar y que ellos puedan ser libres, porque el Señor los va a usar. Y usted que está aquí adelante, hermanos, dígale al Señor: Señor, quiero ser libre de todo complejo, Señor Jesús. Padre bendito, y también envíe una palabra ya a sus hijos, a su familia, en el nombre de Jesús. Y que lo que nos ocurrió a nosotros no les pueda caer a ellos, sino que puedan ser libres de todo estorbo en el nombre de Jesús. Padre bendito, hoy, Señor Jesús, Padre, como tu palabra dice que tú enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, a poder libertar al cautivo, Señor. Hoy, Padre, reprendo, Señor, toda complejidad, Señor, todo prejuicio, Padre, todo lo que pudieron ser una palabra que han dañado, Señor, la mente, el corazón de tu hija, Padre. Decir, Señor, desatamos hoy, desarraigo todo en el nombre de Jesús, Padre. Yo sé que tú las has hecho para que ella por fe pueda, Señor Jesús, obtener las promesas que tú has hecho, Señor. Que ella pueda cerrar la boca de leones, Señor, para que ella se pueda hacer fuerte en medio de sus debilidades, Padre, para la guerra, Señor Jesús. Padre, que sean mujeres como Débora, como Ruth, Padre, que se levanten, Señor, en este tiempo, Padre, y puedan hacer la diferencia en este mundo, y que puedan conquistar, Padre, sus familias, Padre, que puedan conquistar el lugar donde tú las tienes, Señor. Hoy las bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque viene un tiempo para ellas, Padre celestial. Dice que tú las has de levantar como mujeres guerreras, Señor, como mujeres, Padre, Padre bendito, oh Señor, que puedan ser mujeres valientes, Señor, Padre bendito, aquellas mujeres, Señor, que no callan, Señor, sino que han, Padre bendito, de predicar tu palabra, que han, Señor Jesús, Padre bendito, de llevar esas buenas noticias a los necesitados, Padre, que en medio de esas debilidades tú te puedas hacer poderosos en ellas, Señor. Bendigo a sus familias, Señor, y anulamos y desarraigamos todo, Padre, lo que has sembrado en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Levanta, Señor Jesús, mujeres valientes, Señor, mujeres que intercedan, Padre bendito, mujeres de oración, Padre amado bendito, y que tu gloria se manifieste en este tiempo, Padre, que ellas puedan alcanzar, Señor, así como mujeres, Padre bendito, como Esther, Padre celestial, como Ruth, amado bendito, oh amado celestial. Mujeres, Señor, que se pongan a la brecha, Señor, a hacer, Padre, hazañas para ti, Señor. Bendigo a sus generaciones, Padre, y anulamos todo aquello, Padre, que pudieron haber heredado, Señor, o que alguna palabra, Señor, haya ministrado sus almas. Hoy la echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre, y puedan decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, Padre bendito. Oh, bendigo a cada uno de ellos, Padre, mis hijas, Padre, a mi esposa, Señor, en el nombre, toda complejidad, Señor, inferioridad, Señor, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, Padre amado bendito. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Y sé, Señor, que tú, Señor, seguirás haciendo en esta familia, Padre bendito, cosas gloriosas, Señor,
por favor y por amor a tu nombre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Anulamos, Padre, todo aquello, Señor, Padre, todo menosprecio que hayan recibido aún desde el vientre, Señor amado, bendito. Lo anulamos en el nombre de Jesús, Padre. Uy, Señor Jesús, como tú le dijiste a Gedeón, hombre valiente y guerrero, porque lo ibas a usar, Padre, para hacer, Señor, un mandato tuyo, Señor amado. Oh, Señor, Padre amado, que tú has puesto la mirada, Señor, en estos hermanos, y que tú puedas perfeccionar la obra en ellos, Padre. Que ellos no callen, Padre, lo que tú vas a poner en su boca, Señor. Lo que vas a estar inquietando mujeres de oración, Padre, mujeres fervientes en su espíritu, y que puedan tener el espíritu que tuvo Caleb, que tuvieron un espíritu diferente, Señor amado, bendito. Que sean como aquellos 2 espías, Padre, que venían, Señor, con una mente positiva de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, dígale a su alma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, todo lo que el Señor va a hacer. Oh, no va a haber ninguna excusa donde no vamos a escatimar esfuerzos, recursos para el Señor, porque ese es un último tiempo de los obreros o de los siervos de la última hora. Y que usted, hermano y hermana, se pueda levantar con las fuerzas que el Señor le ha dado. Hoy el Señor le dice: levántate, porque el largo camino te espera aún, y aún seguirás viendo esas promesas que yo te di hace mucho tiempo y que aún están vigentes, en el cual yo las haré efectivo en este tiempo, porque es un tiempo glorioso. Porque tu postrer tiempo, le dijeron a Job, será mayor que el primero, y lo que no lograste hacer en más de 15, 20 años, lo vas a hacer en este año, hermano. Profetizo en ti: lo que no hiciste durante toda tu vida, lo vas a hacer en este año, por fe en el nombre de Jesús. Porque ese es el Dios que le sirves, ese es el Dios que te ha traído, ese es el Dios que te sacó de la esclavitud, que te sacó de la tierra de Egipto, te sacó de las manos de Faraón y te ha puesto en esta tierra fértil. Oh, en el nombre de Jesús, Él te va a sostener. Él que te llamó te va a sostener en el nombre de Jesús. No te va a desamparar ni te va a dejar. Créelo en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por esa administración. Hoy cerramos esa bendición a nuestras vidas, Padre amado, bendito, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado, bendito. Te damos la gloria solamente a ti, Señor. Bendice a los hermanos que no pudieron estar el día de hoy. Que el día miércoles estemos reunidos una vez más en este lugar. Gracias. En el nombre, guarda a tus hijos esta semana, Padre. Guárdalos, abre puertas de bendición, Padre, en cada uno de ellos, Señor. Que el gozo de ellos pueda permanecer, Padre. Oh, que ese deleite no se vaya. Que tú vas a manifestarte en esta semana en ellos, y nos vas a sorprender, Padre bendito, porque así eres tú, Señor. Así eres tú, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale ofrendas de palmas al Señor. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Aleluya.